Levítico 6, verso 1. Habló Yahweh a Moshe diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Lo que decía, cuando alguien se roba algo, tiene que agregarle la quinta parte. Eso quiere decir que el pecado del capítulo quinto, donde tenían que agregar quinta parte de plata por haber hecho algo en contra de lo apartado de Yahweh, es porque le estaban robando a Yahweh su honor. Cuando una persona, por ejemplo, dice, no, yo sé cómo servir al Todopoderoso, yo no necesito leer la escritura, lo más seguro, casi que de fijo, van a hacer cosas que no debían, o de una manera incorrecta, porque no saben la voluntad del Padre, no la han leído. Entonces están haciendo cosas que para ellos, según ellos, es lo correcto, pero lo están haciendo mal, lo apartado de Yahweh. Por ende estarían fallando en eso. Y por eso le estarían robando al Padre su lugar, su voluntad, su montones de cosas. Por eso tenían que dar la quinta parte. Joel 1.4 dice, lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Joel 2.25 dice, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4 plagas. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Como cuando el ejército que sale con el abadón, que es como las langostas, el número, y que pica como el escorpión. Ahí no se menciona el escorpión, pero eso es lo que menciona Apocalipsis. El punto era cómo Yahweh va a restituir todo lo que el enemigo ha destruido. Aún cuando obviamente por nuestro pecado nos merecíamos que fuese destruido. Sin embargo, el perdón que Yahweh nos da y el cambio que nosotros hacemos a través de su espíritu lleva a que Yahweh restituya todo eventualmente. Habló a Yahweh a Moshe diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado. O sea, una persona que venga y le dice a otra persona, mira, me tengo que ir un mes para tal lado y no quiero dejar esto en mi casa, me lo puede cuidar, porfa. Después llega y le dice, hey, ¿me puede dar aquello que le dejé? Y le dice, ¿qué? ¿Qué está hablando? O le dice, no, me lo robaron y fue que se lo gastó. Sea lo que sea, ¿verdad? Eso es robo. Entonces dice, negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Calumniar, ¿verdad? Es robar del honor a una persona, por ejemplo. Hay una historia en el libro de Yasher que llegó un hombre a Sodoma y Gomorra con un manto muy caro, muy hermoso, que lo llevaba sobre el burro. Y entró a Sodoma y una gente le dijo, uy, venga, quédese con nosotros. Y se acuesta aquí a dormir con nosotros, no se preocupe, ¿cómo se va a ir hoy? Le dice, déme ese manto para guardárselo, porque está muy bonito. Y lo guarda. Y al otro día se levanta y el hombre se alista para irse y le dice, ¿me podría por favor darme el manto que le di ayer? Y le dice, ¿cuál? No, eso se lo soñó usted. Y le dice, y es un sueño para el cual yo sé la interpretación, porque yo interpreto sueños. Y eso quiere decir que usted va a ser próspero como las naciones. Y le empieza a inventar un cuento ahí. Y le dice, ahora sí, deme 5 monedas de plata por la interpretación. Y le dice, ¿cómo? Deme el manto que me robó. Y le dice, no, vamos a los jueces. Y los jueces de Sodoma eran igual de malos. Entonces el juez le dijo, sí, nosotros sabemos que él es interpretador de sueños. Él interpretó el sueño, páguele. Y el hombre se tuvo que ir pobre y sin el manto y llorando. Y ese era el tipo de cosas que hacían en Sodoma a diestra y siniestra. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare, o sea, aún, ¿verdad? Puede ser que sí se le haya perdido. Y le diga a la persona, no, se me perdió, disculpa. Un mes después se lo encuentra.
y dice, "Di, ya el otro piensa que se le perdió, yo me lo voy a dar. En vez de llamarlo, como si en ese tiempo pudiera, mira, eh, me encontré lo que se le perdió. ¿Verdad? Eso es lo que la persona debería hacer y eso es obvio. Yo creo que todo el mundo entiende que eso es lo que le gustaría que hagan con uno. Por eso la escritura dice que debemos hacer con otros como nos gustaría que hagan con uno. O sea, así de simple. Uno hace eso y cumple la Torah. Los misbot. Entonces, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó. O el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Nuevamente, jurar falsamente es como robar. Le está robando al Padre su lugar como el que hace que todo pase, porque usted piensa que usted es capaz de hacer que pase aquello que juró. Todo aquello sobre lo que hubiese jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces, ¿para qué robar? Aunque se salga con la suya, según usted, Yahweh se va a encargar de que pague lo que se robó y una parte extra. Tal vez no directamente a la persona a la que se lo robó, pero ya sea que le roben a usted, que pierda el trabajo, tantas cosas en las que se puede quedar sin lo que tenía, lo que debía. Por eso recuerden, digamos, en la tradición se enseña de Yom Kippur. En Yom Kippur es el día que se decide todo lo que la persona va a pasar el próximo año. O sea, los próximos 364 días. Todo en Yom Kippur. Y entre esas cosas, cuánto dinero va a ganar, cuánto dinero va a gastar, cuánto dinero va a necesitar, todas esas cosas. Y por ejemplo, si una persona, y estoy haciendo el ejemplo muy básico, muy simple, no necesariamente es así y tan rápido, pero digamos que una persona se robe $15,000 un año, el próximo año se le deduce de lo que se va a ganar ese año. La persona no sabe porque ese año simplemente ganó tanto. No sabe que si hubiese ganado un montón más que él mismo se robó a sí mismo en el pasado. Cuando una persona roba, se está robando a sí mismo. Y no se va a terminar robando la misma cantidad. Está haciendo perder más porque tiene que dar una quinta parte extra para pagarlo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando una persona roba, en realidad está robando de su propio futuro. Ah, por supuesto. Paz, sí, perder paz, que vale mucho más que dinero. Perderse ahí. Por eso le decía, no es tan fácil o tan simple como lo dije. Un $15,000 y después. No, o sea, son tantas las formas. Perder salud. Eso vale mucho más que cualquier billete. Entonces, y peor terminar perdiendo el lugar en el reino. Entonces, 6. Y para expiación de su culpa, traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación. Por lo que dije en el capítulo anterior, que de verdad no quiero que nadie se confunda, con esto debería quedar claro para que no haya ninguna confusión con respecto a los 5 tipos de sacrificios que hay. La forma más fácil de acomodarlos siempre es que el carnero siempre es el Iyahu, el becerro siempre es el último, la segunda venida, y el cordero o macho cabrío de Yahushua. Siempre. Entonces, cada vez que diga que pide un carnero, representa que lo que predica el Eliyahu. Cada vez que pide un becerro, representa lo que predica el último. Cada vez que pide un cordero o un macho cabrío, representa lo que hizo Yahushua. O sea, yo creo que así se simplifica bastante. ¿Ok? Los animales que cada uno de los tres representa. La cuestión después, lo que entra ahí es los pocos y los muchos. Porque repito, además de esos 3 sacrificios, hay 2 más para los pocos y los muchos. Y hay otros animales que entran en juego, como las tórtolas y palominos, que representan igual Yahushua y Juan el Bautista, o los 2 testigos del fin de los tiempos. Cuando aparecen animales hembra, representan a los muchos. Cuando aparece la harina, representa a los pocos. ¿Está claro? Ya con eso deberían apuntarlo, si, al menos en sus mentes,
porque ya con eso van a poder entender mucho mejor cada vez que aparece un sacrificio en Levítico. Aquí están pidiendo un carnero, están pidiendo el Eliyahu. Entonces, y para expiación de su culpa traerá a Yahweh, que en esta culpa sería Sham. Vuelvo a lo mismo. Allá estamos viendo que cada vez que se menciona Sham lo están conectando con el carnero. Hasta el momento al menos. Y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al Cohen para la expiación. Y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿Verdad? Y las ofensas son como las del capítulo 5, por eso tenía que traer la quinta parte, extra. Igual que en el capítulo anterior. Y igual tenía que traer un carnero. Entonces el carnero está conectado con el robo, por ejemplo, por el hecho de que había que agregarle la quinta parte. Como el hecho de que los muchos le han robado a Yahweh y a su hijo el honor. Porque la principal forma de darle honor al padre y a su hijo es llamándolos por su nombre. ¿Verdad? Si uno le llama por otro nombre a una persona se siente mal, uno le da vergüenza, dice, uy, perdón. Es como irrespetarlo, quitarle el honor. Entonces por eso vemos cómo el carnero está conectado con los muchos. El carnero en lo que respecta expiación, el carnero en lo que respecta perdón de pecados está conectado con los muchos. El becerro en lo que respecta a expiación con los pocos. Entonces decía, y para la expiación de su culpa traerá Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación y lo dará al Cohen para la expiación. Y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Dice, si hay mención del cordero o macho cabrío, el cordero es Yahushua y el último es el macho cabrío, ese es el caso de Yom Kippur. No, mi hermano. Esto es algo que yo he explicado muchas veces, pero lo voy a volver a explicar y espero me ponga mucha atención porque es muy interesante y muy importante. Cuando Yahushua vino, él cumplió dos roles. El primero, él murió en Pesaj, como el cordero. En Pesaj se sacrifica un cordero, por eso él murió en Pesaj, para cumplir la fiesta de Pesaj, porque Yahushua vino a cumplir las primeras 4 fiestas. Yom Kippur es una de las últimas 4 fiestas. Entonces Yahushua vino a cumplir Pesaj y el resto de fiestas, los 2 testigos vienen a cumplir las últimas 4. Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Yahushua cumplió Pesach, Matzot, Bikurim y Shavuot. Entonces, la primera venida 4 fiestas, la segunda venida 4 fiestas. Sin embargo, como vamos a ver eventualmente en Levítico, la fiesta de Yom Kippur tiene una particularidad. En Yom Kippur se sacrifican 3 animales. Un becerro, un carnero y un macho cabrío. La sangre del macho cabrío y la del becerro se mezclan en una sola olla. Y cuando es una sola sangre, se usa para perdón de pecados. Del sacerdote mismo y del pueblo. Bueno, eso para el sacerdote y la familia del sacerdote. El macho cabrío por el pueblo. Cuando se mezcla el macho cabrío con la sangre del becerro, se está pagando por todos los pecados. Y el carnero es sacrificado como ofrenda extra. Entonces, cuando Yahushua vino, él cumplió Pesaj. Pero como en el fin de los tiempos se tiene que cumplir Yom Kippur y se necesitan 3 animales, solo van a venir 2 testigos. Entonces Yahushua, ¿se acuerdan cuando Pilato lo presentó ante el pueblo? Y dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Yahushua? Barrabás quiere decir hijo del Padre. Entonces él estaba diciendo, ¿quieren que le suelte al hijo del Padre o al hijo del Padre? ¿Quieren que le suelte al hijo de Satanás o al hijo de Yahweh? 2 padres diferentes. Y ellos dijeron, suelten al hijo de Satanás y maten al hijo de Yahweh. En Yom Kippur se tiran suertes por 2 machos cabríos idénticos. Una suerte para Azazel, otra suerte para Yahweh. El que es para Yahweh muere. El que es para Azazel se le deja libre en el desierto. Barrabás representa al falso Mesías, el hijo de Satanás, que fue liberado para Azazel, el falso Mesías. Y Yahushua, el macho cabrío, que fue sacrificado para Yahweh. Entonces, con la venida de Yahushua, aunque él murió en Pesaj, cumplió ya una porción de Yom Kippur.
Porque a través de Yahushua como el macho cabrío, el último puede ser sacrificado. El último, a menos de ser perdonado por la sangre del cordero, no podría ser entregado. Por eso Yahushua primero vino como el macho cabrío y ahora como el becerro. Se mezcla la sangre o la vida del primero y el último para el perdón de todos los pecados de la humanidad. ¿Está claro? Por eso digo, cuando es macho cabrío o cordero, representa a Yahushua siempre. Por eso Yahweh siempre decía, pueden traer, de hecho, en Pesach se puede traer un macho cabrío, pero de un año para abajo, eso es un cordero. O sea, una oveja o una cabra, macho. Eso es Yahushua. ¿Está claro? Entonces, como les dije, el último siempre es el becerro. El Yahu siempre es el carnero. Yahushua siempre es el cordero. Y un cordero podía ser de las cabras o de las ovejas. Ese es el punto. Entonces se podría decir, no es que Yahushua sea dos. Yahushua es el cordero, el cual se podía tomar de dos lugares. Porque Yahushua vino a morir por los pocos y los muchos, las ovejas y las cabras. La carne y la sangre, etcétera y etcétera. Verso 8. Habló aún Yahweh a Moshe diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto. Esta es la instrucción del holocausto. El olá estará sobre el fuego, sobre el Mizbeach, toda la noche hasta la mañana. El fuego del Mizbeach arderá en él. Y el Cohen se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el Mizbeach y las pondrá junto al Mizbeach. ¿Verdad? El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, se vestía de lino porque él representa al novio en las bodas del Cordero. Yahushua es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Qué curioso que dice que el fuego... ¿Dónde estaba? Hasta la mañana, toda la noche hasta la mañana. Como Apocalipsis, donde dice que el fuego de la gran ramera, el humo de ella va a subir por los siglos de los siglos. Como representando eso. En el fin de los tiempos, cuando se dé la gran tribulación, vienen las plagas, a través de las cuales eventualmente la tierra va a ser completamente purificada por fuego, como lo fue por agua en el tiempo de Noé. Y una vez que sea purificada por fuego, las partes que eran donde el demonio ha trabajado en este mundo, más que en otros lugares, ¿verdad? Como el Vaticano y otros lugares así, van a quedar encendidos para siempre. Y uno va a estar en la Nueva Jerusalén viendo el humo subir. Subió, ¿se acuerdan cuando Sodoma fue quemado? Yahushua, recuerden, dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, los días de Lot. Como los días de Noé, bueno, en muchos sentidos, pero uno de esos que fue destrucción de todo el mundo. Pero como Lot, en el sentido de que esta destrucción va a ser por fuego. Y después de que se da la destrucción en Génesis, vemos que al otro día Abraham sale y ve el humo de Sodoma subiendo, para representar eso que vemos en Apocalipsis y que estamos viendo aquí. Entonces, y el Cohen se pondrá su vestidura de lino, haciendo alusión a las bodas del Cordero. Después de las bodas del Cordero viene la guerra de Armagedón, que ya es la culminación de la última semana de Daniel. Y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el Mizbeach. Entonces, cuando el fuego consumidor haya consumido a todos los impíos, Yahushua va a quitar del mundo sus restos, las cenizas, y las pondrá junto al Mizbeach. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Vean qué interesante. Vamos un momento a Apocalipsis, que hasta ahora noto esto viéndolo en Levítico, qué curioso. En el verso 7 del 19. Gocémonos, alegrémonos y démosle estima, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, la iglesia escogida, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los apartados. El ángel me dijo, escribe, felices los que son llamados a las cenas de las bodas
del cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Yahweh. Entonces vemos que la novia se viste de lino fino y como ya hemos visto, el novio también. De hecho, en Daniel el Mesías se le apareció vestido de lino fino. Después dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Yahushua, adora a Yahweh. Testimonio de Yahushua es el espíritu de profecía. Continúa el verso 11, cuando ya viene Yahushua después de las bodas a pelear en la guerra de Armagedón. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, el fuego del Misbeach, el fuego consumidor. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ya no estaba vestido de lino fino. O sea, después de la boda se cambió para ir a pelear en la guerra. Y estamos viendo aquí, se viste de lino fino y después se cambia para sacar las cenizas. Se viste de lino fino en el templo y después se cambia para ir afuera del templo. Entonces se viste de lino para las bodas con su iglesia, el templo, pero después para ir a pelear fuera se viste de rojo. Pues se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña cada mañana. Tiene que mantenerse encendido como el lago de fuego a partir de la guerra de Armagedón. Bueno, ahí a partir de la guerra de Armagedón es el infierno, después del infierno es echado en el lago de fuego al final del milenio. Y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Los sacrificios de paz. ¿Qué es lo que va a traer el Cordero cuando gane la guerra de Armagedón? Paz. Una vez que ya se gane la última guerra en la tierra es porque va a haber paz eterna. Por eso aquí está hablando de que se encienda constantemente el altar para traer los sacrificios de paz. Como el lago de fuego que va a estar quemando para que se mantenga la paz. Y cualquiera que tenga pensado quitar la paz, que vuelva a ver el lago de fuego para que vea dónde va a terminar si hace eso. Entonces el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de Shalom. Helbei ha-Shelamim. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Vean cómo lo repite y lo repite. Igual que la escritura vemos proféticamente una y otra vez que no se apagará el fuego de la gran ramera. La llama, como dice también la escritura cuando habla del infierno, donde la llama no se apaga. Jeremías 7:20, por tanto así ha dicho Yahweh el soberano sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se derramarán mi furor y mi ira, se encenderán y no se apagarán. Igual lo dice en Jeremías 17:27. Yo haré descender fuego en sus puertas que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Isaías 34 dice porque en verso 8, porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión, sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo. No se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo, de generación en generación quedará desolada, y nunca jamás pasará nadie por ella. Y este es el capítulo donde se menciona a Lilith, que representa a la gran ramera. Habla de la ira sobre todas las naciones impías, paganas. Entonces lo que vemos ahí es lo que estamos viendo aquí en el sacrificio, por eso hay que mantener el altar quemando. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la Torá de la ofrenda, o sea, esta es la instrucción de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el Misbeach. Y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el Misbeach por memorial en olor grato a Yahweh. Esto es para hacer una ofrenda de minjá, ¿verdad? Entonces ya volvimos a minjá. Eso quiere decir, el sacrificio antes de este es por los muchos, en el que se estaba mencionando Shelamim, para que estén en paz con el Padre, en Shalom, tienen que morir. Por eso el sacrificio de Shelamim había que morir, y el sacrificio
el altar se mantenía encendido. Ahora viene el de Minjá, representa a los pocos, los que no mueren. Esta es la instrucción de la Minjá. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el Mizbeach, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda. Vean que ahora sí trae incienso y aceite. Y lo hará arder sobre el Mizbeach por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura, sin levadura. Yahushua es matzot, o matzah, los 144,000 matzot, panes sin levadura. Los fariseos tienen levadura, recuerdan, Yahushua nos lo dijo. Eso quiere decir que los fariseos espiritualmente no cumplían la Torá. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Ya que no dice el pueblo, ¿por qué Aarón y sus hijos? Porque representa a los pocos, los sacerdotes y reyes. Se comerá en un lugar apartado, en el atrio de la tienda. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. Curioso, el atrio, en el patio, donde estaban los que adoraban y los que sacrificaban, como si fuese en el lugar preparado, donde la iglesia escogida va a ser sustentada por 1260 días. Sustentada, se le va a dar algún alimento, como minjá, porque son ellos minjá. Que esa sería la razón por la que están en el patio en este momento, para comerla, para consumir minjá, puesto que los pocos representan el lugar purísimo. Dice el 17, no se cocerá con levadura, ¿verdad? Con hipocresía, con soberbia. No podemos nosotros aceptar la doctrina de Yahweh y agregarle falsedad. Debemos tomarla sin hipocresía, sin falsedad, pura. Por eso lo repite, no se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa apartada, apartadísima. Es cosa Kodesh Kadashim. Lo que les decía, a pesar de que se lo comen en el patio, es cosa que representa el lugar purísimo, el Kodesh HaKodashim. Por eso es cosa Kodesh Kadashim. Representa a los escogidos pocos que van al lugar purísimo. ¿Sí está claro? No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa apartada, apartadísima, como el sacrificio por el pecado. ¿Cómo el sacrificio por el pecado? No es sacrificio por el pecado, es como. ¿Por qué? Porque los 144,000 no tienen que morir, pero se paga por su pecado con la muerte del primero y el último. ¿Está claro? Entonces se traía minjá como su sacrificio. Como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Pecado y culpa, lo que les decía, primero y último. Hatá y Asham. Hatá y Asham. Se puede ver de dos maneras. Por el hecho de que ahora vimos los de Asham conectados con carnero, se puede ver como cuando dice como sacrificio por el pecado y después como sacrificio por la culpa. Se puede tomar el sacrificio que se hizo de Juan el Bautista y Yahushua. O el sacrificio de los dos testigos, testigo como Moshe y testigo como Eliyahu. Pero también se puede ver como el primero y el último, como lo mencioné ahora. Siendo uno el pecado con culpa, Yahushua, y el pecado sin culpa, la apostasía, el último. Y por eso, repito, depende de cómo se quiera ver. Si se quiere ver en general toda la historia humana, primero y último. Pero si solo vamos a ver un periodo de la historia, entonces Yahuanán el inmersor y Yahushua. Y ahora el testigo como Eliyahu, el testigo como Moshe. Donde dice como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Uno es pecado sabiendo lo que se está haciendo, el otro es culpa sin haber sabido lo que hizo, por ignorancia. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Los varones de los hijos de Aarón. Varones. Ahora, esto no quiere decir que sea machista, eso es la letra. ¿Verdad? El que no entiende la letra va a terminar tratando a las mujeres como inferiores. Perdón, sí. El que se lleva por la letra, el que se guía por la letra va a tratar a las mujeres como inferiores. Cuando lo vemos por el espíritu, entendemos que somos iguales en valor, diferentes en casi todo, pero iguales en valor. Y que en Yahushua no hay hombre ni mujer. Entonces, la mujer que acepta a Yahushua ante el Padre es un varón. En el sentido de que la mujer espiritualmente representa una persona engañada, porque fue la mujer la que aceptó el engaño de la serpiente.
Entonces, cuando la mujer acepta a Yahushua, es parte de su cuerpo. El cuerpo de Yahushua es masculino. Pero curiosamente, ¿verdad? Como sabemos, en un matrimonio, el cuerpo es la mujer. Entonces, depende de cómo se vea, ¿verdad? Como iglesia, es femenino. Como individuo, la mujer, en Yahushua, es varón. Entonces, el varón en una iglesia es femenino. ¿Sí me explico? El varón como parte del grupo es femenino. Como individuo, la mujer que está en Yahushua es varón. Por eso una mujer puede ser parte de los escogidos. Pero ¿por qué aquí dice varón? Porque en Apocalipsis igualmente, espiritualmente se dice son 144,000 hombres vírgenes. Recuerden que principalmente quiere decir cabezas de hogar. Ahora dirían, ¿cómo van a ser vírgenes si no tienen hijos? Porque está refiriéndose a la virginidad espiritual. Que sean puros, exacto, apartados, que no se hayan metido con la ramera, la iglesia falsa. Ese es el punto. Por eso también dice que son sin mancha delante del trono de Yahweh, que esa es la clave. Si la gente quiere tomar todo literal, que son vírgenes y solo son hombres, entonces también hay que tomar literal que son sin mancha. Y si son sin mancha, quiere decir que no necesitan a Yahushua. Entonces, ¿para qué vino? Obviamente los escogidos siguen al Cordero donde quiera que va, porque son sin mancha a través del sacrificio del Cordero. Y a partir de ahí hay que interpretar todo espiritualmente. Son sin mancha por su espíritu. Son vírgenes porque no se han mezclado con el otro espíritu. Son varones porque son uno con Yahushua. ¿Está claro? Ahora vemos aquí, solo los varones hijos de Aarón podían comerlo, representando a los reyes y sacerdotes, los pocos. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo. Vean qué curioso. Hok Olam. Este es un Hok. Como diciendo, no les voy a decir por qué solo los hombres. Bendito sea Yahweh. Acabamos de explicarlo. Será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh. Toda cosa que tocare en ellas será, aquí dice, Yekdash. Yekdash viene siendo, ¿se acuerdan? Es que el hebreo es tan lindo. La yud al inicio, la hago así, ¿verdad? Como, porque es una mano. La yud al inicio de Kadosh, básicamente. Yekdash. Entonces es la acción de purificar algo. ¿Verdad? La mano es la acción, se le pone la yud al inicio y es como el purificar algo. Entonces, toda cosa que tocare en ella será apartado. Habló también Yahweh a Moshe diciendo, este es el corbán de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fueren ungidos, el día que fueren Mashiach, ¿verdad? Que se conviertan en Mashiach. Que sería como decir igualmente, el día que los escogidos se conviertan en el cuerpo del ungido, de Yahushua. Este es el corbán de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fuesen Mashiach. La 10ª parte de un efa de flor de harina. Vean qué perfecto. O sea, de verdad que uno, o sea, si pone atención, yo sé, o sea, por algo estamos congregados, por algo, bendito sea Yahweh, el Padre me tiene que enseñar todo eso. Pero en realidad, sí o no, cuando lo entendemos, se ve que es fácil. O se ve que es claro, porque siempre sigue diciendo cosas similares que se conectan. Minja, minja, minja. Harina, los escogidos, los ungidos, los sacerdotes. Este es el corbán de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina. Ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Los que vinieron con Yahushua y los que vienen con el último. La lluvia temprana, la lluvia tardía. En sartén se prepararán con aceite. Frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Yahweh. Y el cojén que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo, una vez más, es un Hok. Es estatuto perpetuo de Yahweh, toda ella será quemada. Toda ofrenda de Cohen será enteramente quemada, no se comerá, ¿verdad? Para que llegara completamente al Padre, todos los escogidos que son primicias. Así como el incienso se quema
para que suba, como las oraciones suben al Padre, esta ofrenda se quemaba, aunque era minja, para que el olor subiese al Padre, como los escogidos y abuelos va a llevar ante Él en la cosecha. Entonces, curioso, así como nada muere, en este caso, ningún animal muere, tampoco se lo comen. ¿Verdad? Que la gente que se come algo es como después de haber, en este caso, matado animales. Entonces, esta ofrenda que no moría nada, tampoco era comida. Toda del Padre. Por eso los escogidos son primicias para Yahweh. Toda ofrenda de Cohen será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la instrucción del sacrificio del pecado. En este caso, Sot Torah Hatat. Se han dicho, en este capítulo se han dicho varios, el Olá, Minja, Olá, Shelamim, Minja, y ahora viene el Hatat, que este es el que, por el que Yahushua pagó. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torah del sacrificio del pecado, Hatat. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Yahweh, es cosa muy apartada. El Cohen que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar apartado, será comida en el atrio de la tienda de reunión. Comido, ¿verdad? Recuerden como Yahushua, que tomó el lejem, lo partió y le dio a comer a los discípulos. Y les dijo, esta es mi carne, que es partida por ustedes. Y así como Yahushua fue colgado de un madero, él se convirtió en el árbol del fruto de la vida. Cuando nosotros creemos en su sacrificio es como si comiésemos del fruto de la vida. Entonces, hay que comer de Yahushua, su doctrina, su carne, su sangre, que es su enseñanza, ¿verdad? No como los católicos piensan que literalmente se lo están comiendo. Entonces dice, el Cohen que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar apartado, será comida en el atrio de la tienda de reunión. Todo lo que tocare su carne será apartado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar separado. ¿Verdad? Como la sangre del cordero que limpia las ropas de los muchos, pero igualmente los muchos van a tener que morir, quitarse la ropa, por eso curiosamente aquí lavarás aquello sobre que cayere en lugar separado, en otro lado. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. La vasija de barro, el cuerpo humano es una vasija. Cuando viene el primero, muere, se rompe la vasija por nosotros. Viene el último, rompe la vasija por los escogidos. Entonces, si fuere cocida en vasija de bronce, entonces, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con aguas. Como por ejemplo, ¿verdad? Curiosamente, Yahushua entonces dijo, este es el lejem que es partido, como quebrado, que es quebrado por los discípulos, por los escogidos. Después, el último, curiosamente, ¿verdad? Como todos nosotros, o la mayoría de nosotros, que fuimos sacados del cristianismo, de lo griego. En hebreo, el bronce está conectado con el imperio griego, está conectado con el fuego, está conectado con la serpiente. Nahash es serpiente, Nehoshet es bronce. Entonces, curiosamente dice, si fuera de barro, como Yahushua, que es el postrer Adán. Adán viene de Adamá, del suelo, porque de ahí fue tomado el barro para hacer a Adán. Será quebrada, como Yahushua fue partido como el lejem que partió en la última cena. Y si fuera cocida en vasija de bronce, como el último, porque sale del cristianismo, porque viene como ladrón en la noche, o sea, van a decir que es una serpiente, porque le hace caso a Yahushua, que Yahushua dijo, sean astutos como la serpiente, inocente como la paloma. Sale del cristianismo, es el fuego consumidor, el bronce está conectado con el horno, con el fuego.
Van a decir que es una serpiente porque viene como ladrón en la noche. Y hay otro más que me está faltando. En Apocalipsis vemos que las piernas de Mashiach, obviamente el resto, pero menciona las piernas principalmente, son color bronce. O sea, ese es el color básicamente de la piel. Será fregada y lavada con mayim, con aguas. Moshe quiere decir sacado de las aguas. El último es el testigo como Moshe, fregado con agua. O sea, va a ser fregado. Está fregado. Al pasar por el sacrificio, al pasar por la muerte, va a ser básicamente donde es fregado por aguas. Porque las aguas representan la muerte. La muerte lo va a purificar. ¿Verdad? Vean qué curioso. La vasija no se puede purificar, entonces hay que quebrarla. Y en el caso de Yahushua, Yahushua no se volvió impuro. Entonces no había que purificarlo, pero sí quebró la vasija. ¿Sí me explico? El último sale del cristianismo, donde está la serpiente, por eso es bronce. Por eso necesita ser fregado. Como pasar por el fuego para ser purificado, pero en este caso, como es bronce, pasar por el agua. Que se apague el fuego. Bronce representa fuego, hay que pasarlo por agua. Que también vendría siendo la mezcla de fuego y agua para traer el cielo, primero y último. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con aguas. Todo varón de entre los Kohanim la comerá. Es cosa Kodesh Kadashim, es cosa muy apartada, los pocos, los escogidos. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en la tienda. Entonces aquí está hablando, curioso, ¿verdad? Ahora habló de Minjá, como refiriéndose a los pocos. Ahora está hablando de la ofrenda por el pecado. Y aquí está haciendo alusión a los pocos, porque esos son los sacerdotes, solo los que lo podían comer. Eso quiere decir que es la ofrenda por el pecado de los escogidos, o sea, el sacrificio de Yahushua. Todo varón de entre los Kohanim la comerá, es cosa Kodesh Kadashim. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en la tienda de reunión, para hacer expiación en el Makom Kodesh, en el lugar apartado. Al fuego será quemada. Entonces, cuando se traía sangre adentro del templo, había que quemar todo el sacrificio. Y por ejemplo, en Yom Kippur se metía la sangre hasta el fondo, pero eso después lo veremos en Levítico 16, porque también ahí Yahweh le daba al sacerdote algo.